Vamos a sumergirnos en un texto verdaderamente antiguo y enigmático, el libro de Enoc. Fue, inmensamente popular en el judaísmo del Segundo Templo, de hecho es citado explícitamente en el Nuevo Testamento, y sin embargo, está ausente de la gran mayoría de las Biblias cristianas en el mundo. Y esa ausencia, claro, plantea la pregunta central que va a guiar nuestra conversación. ¿Por qué un libro con tal pedigrí, digamos, histórico y teológico, fue excluido del canon? Es una pregunta que nos obliga a examinar los cimientos mismos de cómo se compiló la Biblia. Yo voy a sostener que su exclusión no fue un acto de pureza doctrinal, sino más bien una decisión influenciada por factores políticos y teológicos que al final nos privaron a los creyentes de una fuente de revelación increíblemente valiosa. Y yo, por mi parte, argumentaré que su omisión no fue un error, y mucho menos una conspiración. Fue el resultado de un proceso largo, prudente, de discernimiento teológico guiado por la Iglesia a lo largo de los siglos para preservar la coherencia, la pureza y, sobre todo, el enfoque central del mensaje de las Escrituras. Mi postura es que la exclusión del libro de Enoc del canon bíblico fue una decisión correcta y, de hecho, necesaria. Primero, hablemos de su autoría. El texto es lo que se conoce como pseudoepigráfico, o sea, se atribuye a una figura del pasado remoto, en este caso el patriarca Enoc, pero fue escrito casi 3000 milenios después de que él viviera. Esta práctica de escribir bajo un seudónimo famoso era común, sí, para dar autoridad a un texto, pero no es un criterio de inspiración divina. Segundo, los custodios originales de las escrituras hebreas, los rabinos que finalmente consolidaron el canon judío, el Tanaj, nunca lo aceptaron. Si ellos, a quienes el apóstol Pablo dice que les fueron confiadas las palabras de Dios, lo rechazaron, pues su exclusión del canon cristiano es, como mínimo, coherente. Y finalmente, su contenido. Presenta elementos que se sienten más mitológicos que teológicos. Ángeles caídos enseñando artes prohibidas a la humanidad, gigantes de proporciones fantásticas y una cosmología tan detallada que roza la especulación gnóstica. Estos conceptos no solo son extraños, sino que en puntos clave entran en tensión con la doctrina establecida en otros libros canónicos. Esos son los argumentos tradicionales, y entiendo por qué suenan sólidos en la superficie, pero creo que no resisten un escrutinio más profundo. A ver, empecemos por la autoría. Calificarlo de pseudoepigráfico y descartarlo por eso es aplicar un estándar que no usamos con otros libros. O sea, sabemos con certeza quién escribió el libro de Job, o los Salmos, o incluso el Génesis. Aceptamos que Moisés no pudo haber escrito el pasaje del Deuteronomio que narra su propia muerte y sepultura, ¿no? La autoría directa y verificable nunca ha sido el único criterio para la canonicidad. Luego, el tema del canon judío. La idea de un canon hebreo monolítico y cerrado antes del año 90 después de Cristo es un anacronismo. La realidad del judaísmo del Segundo Templo era mucho más diversa. La comunidad de Qumran, por ejemplo, los autores de los manuscritos del Mar Muerto, valoraban enormemente el libro de Enoc. Se han encontrado más copias de Enoc en sus cuevas que de cualquier otro libro del Antiguo Testamento, excepto Deuteronomio. Y no olvidemos que los judíos de Etiopía lo han considerado canónico desde siempre, hasta el día de hoy. Por último, calificar su contenido de fantástico es un juicio muy subjetivo. Las visiones de Ezequiel sobre ruedas celestiales llenas de ojos o las bestias apocalípticas de Daniel y Juan son igualmente extrañas para una mente moderna. El problema no es que Enoc sea extraño, sino que revela aspectos de la realidad espiritual que desafían nuestras categorías teológicas más cómodas y, digamos, ordenaditas. Bueno, pero vayamos al punto que suele considerarse el más contundente a favor de Enoc, la cita en la epístola de Judas. Que un apóstol cite una fuente externa no la canoniza automáticamente. Es un error de categoría. En el libro de los Hechos, el apóstol Pablo, hablando en el Areópago de Atenas, cita a dos poetas paganos griegos, Arato y Epiménides, para ilustrar un punto sobre la naturaleza de Dios. Y nadie en su sano juicio sugeriría que por eso debamos incluir sus obras completas en la Biblia. Judas simplemente usó una profecía específica de Enoc que él reconocía como verdadera, validando ese fragmento concreto, no la totalidad de la obra con todas sus complejidades y problemas teológicos. Ahí sí discrepo. Esa comparación entre Pablo y Judas no me parece equivalente, y aquí es donde el detalle importa mucho. Pablo cita a los poetas como una referencia cultural, un punto de contacto para su audiencia pagana, diciendo, como también algunos de vuestros propios poetas han dicho,
Judas, en cambio, introduce la cita de una manera completamente distinta. Él dice, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán. Fíjate en las palabras, lo llama profeta y lo sitúa en la genealogía sagrada, séptimo desde Adán. Esto no es una referencia cultural, es un acto de conferirle autoridad divina, de ponerlo en la línea de los voceros de Dios. Entiendo la distinción que haces, pero sigo sin estar convencido de que eso equivalga a una canonización de todo el libro. Podría simplemente significar que Judas y la tradición apostólica reconocían que Enoc fue un profeta histórico cuya profecía fue preservada, quizás de forma imperfecta, dentro de este texto más amplio. ¿Valida al profeta y a esa profecía? Sí, pero no necesariamente a todo el corpus literario que lleva su nombre. Pero es que no es solo Judas, y eso es lo fascinante. Cuando el apóstol Pedro, en su segunda epístola, habla de ángeles que pecaron y que fueron entregados por Dios a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, ¿de dónde saca esa historia? Esa narrativa no se encuentra en el Antiguo Testamento canónico. Génesis 6 menciona brevemente a los hijos de Dios que tomaron esposas humanas, pero no habla de su juicio ni de prisiones de oscuridad. Esa historia, con todo detalle, se encuentra de forma explícita en el libro de Enoc. Es evidente que los apóstoles no solo lo conocían, sino que lo consideraban una fuente fiable de revelación sobre la historia primigenia y el mundo espiritual. Es posible, pero también es posible que tanto Pedro como el autor de Enoc estuvieran aludiendo a una tradición oral común y muy extendida en esa época. No es una prueba concluyente de que Pedro estuviera citando directamente el texto escrito de Enoc como si fuera escritura. Y esto nos lleva al testimonio de la iglesia primitiva. Mencionas a los apóstoles, pero ¿qué pasó después? Los grandes padres de la iglesia, figuras como Agustín y Jerónimo, conocieron este libro, lo estudiaron y, tras un discernimiento cuidadoso, decidieron no incluirlo. Jerónimo, al traducir la Vulgata latina, la versión que se convertiría en la Biblia estándar de Occidente por más de 1000 años, eligió basar su Antiguo Testamento en el canon hebreo, que para ese entonces ya había excluido a Enoc. El juicio de estos hombres, formado en la oración y el estudio profundo, debería tener un peso considerable, ¿no? Claro, pero presentar el veredicto de los padres de la Iglesia como un consenso unánime es, de nuevo, inexacto. Es verdad que Agustín y Jerónimo lo rechazaron, pero figuras igualmente importantes y sobre todo anteriores en el tiempo, lo defendieron con vehemencia. Tertuliano, a finales del siglo II, lo consideraba absolutamente inspirado por el Espíritu Santo. Clemente de Alejandría y Orígenes, dos de las mentes más brillantes de la Iglesia primitiva, lo citaban como escritura. La idea de un rechazo universal desde el principio es un mito. Lo que hubo fue un debate, y con el tiempo una de las posturas se impuso sobre la otra, especialmente a partir del siglo IV. Respeto la mención de esos padres, pero precisamente el hecho de que hubiera desacuerdo es mi argumento principal. La canonicidad no se decidía por el apoyo de algunas figuras, por importantes que fueran, sino por un consenso universal o, como se decía, católico. El canon se formó en torno a los libros cuyo origen apostólico, uso litúrgico en las iglesias de todo el mundo y ortodoxia doctrinal eran ampliamente reconocidos. Enoc nunca alcanzó ese estatus universal. Siempre fue un texto regionalmente popular y, teológicamente contencioso. La falta de consenso no es un detalle menor, es la razón fundamental de su exclusión. ¿O fue la razón que se usó para justificar una decisión tomada por otros motivos? Porque esa contención no surgió de la nada. Yo argumento que su exclusión se consolidó en el siglo IV, en sínodos como el de la Odisea, no por falta de valor, sino porque sus enseñanzas eran teológicamente inconvenientes para la estructura de poder que la iglesia institucional estaba consolidando. Piénsalo así, Enoc presenta un cosmos lleno de agentes espirituales rebeldes, con su propia jerarquía, lo que sugiere que gran parte del mal en el mundo tiene un origen y una estructura que opera al margen de la humanidad. Para una iglesia que, aliada con el poder imperial de Roma, buscaba consolidar su propia autoridad terrenal como la única intermediaria entre Dios y el hombre, esa cosmología era una amenaza. Era mucho más sencillo y controlable presentar una narrativa donde la autoridad espiritual se centralizaba exclusivamente en la jerarquía eclesiástica. Pero llamar a eso conveniencia teológica es verlo con cinismo. Yo lo llamaría precisamente la labor del discernimiento. La iglesia,
que los cristianos creemos guiada por el Espíritu Santo, no buscaba compilar un archivo de toda la literatura religiosa judía. Buscaba una colección de textos que transmitieran el núcleo del Evangelio de manera coherente y sin distracciones. Y el enfoque de Enoc en genealogías de ángeles caídos, geografías celestiales detalladas y especulaciones cosmológicas, aunque fascinante, desvía la atención del mensaje central de la redención en Cristo Jesús. El canon no es un archivo histórico, es una herramienta para la fe y la vida. Génesis 6 nos da lo que es espiritualmente necesario sobre los días de Noé. El resto, como advierte el apóstol Pablo, puede llevar a cuestiones necias e insensatas que engendran contiendas. Una distracción o un manual, es que ahí está el centro del desacuerdo. Efesios 6 nos dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. El libro de Enoc ofrece una cosmología detallada que, en cierto modo, da nombre y estructura a esas potestades. No es una distracción, es un mapa del territorio enemigo. Suprimirlo es como enviar a un soldado a la batalla sin inteligencia sobre las fuerzas adversarias. Se nos dice que hay una guerra, pero se nos oculta el parte de guerra. Además, pensemos en el contexto que proporciona. Cuando Jesús dice que los últimos tiempos serán como en los días de Noé, el relato de Génesis es muy breve. ¿A qué se refería exactamente? Bueno, el público judío del primer siglo, empapado en la literatura de su tiempo, habría pensado inmediatamente en la narrativa de Enoc, que detalla la corrupción angelical y la aparición de los Nefilín, esos gigantes mencionados brevemente en Génesis, que según Enoc eran los descendientes violentos de los ángeles caídos y las mujeres humanas, la verdadera causa de la maldad que provocó el diluvio. Ignorar a Enoc es intentar entender la conversación de Jesús y los apóstoles con la mitad del contexto cultural borrado. Aun si acepto que provee un contexto cultural interesante, eso no lo eleva al nivel de escritura inspirada. Muchas obras apócrifas nos dan contexto sobre el periodo intertestamentario, pero no por eso las canonizamos. La suficiencia de las escrituras canónicas es un principio teológico fundamental. Lo que necesitamos saber para nuestra salvación y vida de fe está contenido en los 66 libros del canon protestante. No necesitamos a Enoc para entender la escatología. Los profetas canónicos como Daniel o Isaías y el libro de Apocalipsis nos dan una base mucho más sólida y cristocéntrica. Abrir la puerta a Enoc, con su enfoque en ángeles y cosmología, crea una pendiente resbaladiza que puede llevar a la confusión doctrinal, a una fascinación por lo esotérico que descuida el mensaje simple y transformador del Evangelio. Arrepiéntete y cree. Pero es que no se trata de reemplazar la revelación canónica, sino de complementarla y entenderla en su plenitud. Calificar de pendiente resbaladiza un libro que los propios apóstoles leían y citaban con autoridad me parece una desestimación demasiado rápida. La decisión de excluirlo no solo nos privó de contexto, sino que empobreció la comprensión de la Iglesia sobre la realidad del conflicto espiritual. Lo redujo a un nivel más abstracto y menos tangible, lo cual, casualmente, hacía más fácil centralizar la autoridad espiritual en la jerarquía eclesiástica terrenal, en lugar de en la conciencia de cada creyente sobre un cosmos complejo y activamente hostil. No creo que sea una coincidencia que la popularidad de Enoc decayera, justo cuando la Iglesia se institucionalizaba y se volvió una potencia política. Al final, mi postura se mantiene firme en la prudencia de la tradición. El canon cerrado ha probado ser una guía espiritual suficiente y segura por casi 2 milenios. Su coherencia interna, su enfoque inquebrantable en la persona y obra de Cristo, es su mayor testimonio. Abrir la puerta a Enoc, por muy interesante que sea desde el punto de vista histórico, arriesga esa coherencia. Nos arriesgamos a distraernos con especulaciones sobre gigantes y ángeles caídos, descuidando el llamado central y transformador del Evangelio. La suficiencia de las escrituras canónicas no es una valla que limita la fe, sino un pilar que la protege de la confusión. Por mi parte concluyo que, si bien no abogo necesariamente por una revisión formal del canon establecido, ignorar el libro de Enoc es empobrecer deliberadamente nuestro entendimiento del Nuevo Testamento y del mundo espiritual que describe. Leerlo, quizás no como una escritura infalible al mismo nivel que las canónicas, pero sí como un texto profundamente influyente y respetado por los primeros cristianos, ilumina pasajes que de otro modo permanecen oscuros. Enriquece nuestra comprensión de la guerra espiritual y, sobre todo,
nos fuerza a cuestionar de manera saludable cómo y por qué creemos lo que creemos sobre la propia Biblia. La verdad no debería temer al escrutinio ni a la información adicional, de hecho, se fortalece con ella. Queda claro que no es un tema sencillo. Existen argumentos sólidos y razonables en ambas posturas. La decisión de excluir o incluir el libro de Enoc no fue simple en la antigüedad y el análisis de esas razones, como hemos visto, sigue siendo un ejercicio complejo y fascinante hoy en día. Claro, exactamente. Este diálogo demuestra que detrás de lo que hoy consideramos un libro cerrado y definitivo, hay una historia vibrante de debate, selección y perspectivas diversas. Esperamos que esta exploración de los argumentos sirva para que cada quien profundice en el material y forme su propia conclusión informada.